Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, 1 al 5. Reina Valera 60. Así empieza uno de los evangelios más famosos, una de las partes más importantes de toda la Biblia. Así empieza una de las 4 historias que cuentan del tiempo que pasó Jesús aquí en la tierra. Y empieza de una forma tan hermosa y tan a veces confusa para las personas. Verbo. ¿Qué es el verbo? En otras versiones se dice palabra. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí se está hablando de algo muy importante que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la pregunta de quién es Jesús. Sabemos que Jesús fue 100% hombre, que Él vivió toda tentación y Él sufrió las angustias y los dolores que nosotros sufrimos, que Él nos entiende y que por lo tanto su sacrificio aplica a nosotros, de cómo Él se identifica y nos representa como seres humanos. Pero al mismo tiempo respondemos a esta pregunta de una forma muy sencilla. Jesús es Dios. Es una de las partes más importantes de nuestra fe. Jesús no es simplemente un buen hombre. No es simplemente un excelente comunicador o maestro. No es solo un profeta. Jesús es Dios. Y es tan impresionante que ese Dios, como dice el versículo 14, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Durante este mes nos hemos estado haciendo la pregunta de quién es Jesús. Y hemos estado tomando un recorrido un poco diferente de lo normal. Hemos empezado con la base de que Jesús es bueno. Él es completamente bueno y por eso tenemos la confianza de acercarnos, sabiendo que al estar Él en control, realmente todo va a salir bien. Porque está buscando nuestro bien y entiende nuestro bien mucho mejor de lo que nosotros lo entendemos. Platicamos de cómo Jesús es libre. Es libre de las expectativas de las personas, pero también es libre del pecado, de esa cosa que a nosotros nos atormenta, de esa cosa que nos lleva a nosotros a ser crueles, a ser llenos de venganza, a ser envidiosos, a ser tan avaros, a ser egoístas. Jesús es libre de todo eso. Platicamos de cómo Jesús es humilde, de cómo Él no está atrapado en este ciclo de por un lado ser egoísta y creer que merecemos todo o que somos mejores que otros, pero por el otro lado tampoco es víctima de las personas. Él no está en la posición de cómo puedo impresionarte, cómo puedo esconder mi orgullo para que tú creas que yo soy humilde, para que tú me alabes, sino que Él es verdaderamente humilde, teniéndolo todo. Él dijo: esto lo voy a dejar por amor. Y vimos cómo Él tiene puestos sus ojos en la voluntad del Padre, no en lo que nosotros queremos, no en lo que Él quiere, sino en lo que Dios
quiere. Y cómo eso lo saca del ciclo tóxico en el que muchas veces nos encontramos como seres humanos. Platicamos en toda la semana pasada de cómo Jesús es suficiente, de cómo Él es quien nos pone en una relación correcta con el Padre y que todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra, a pesar de que pueden ser buenas, no son la razón por la cual estamos bien con Dios. De cómo se trata de lo que Él hizo, no lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Y realmente todo este trayecto nos ha llevado a lo que creo que es una de las cosas más importantes que recordemos acerca de Jesús. A menudo nos vamos por uno de los dos extremos. Vemos a Jesús como alguien inalcanzable y decimos, bueno, Él es Jesús. Por supuesto que no podemos hacer lo que Él hace, cuando realmente nos llamó para hacerlo. Pero por otro lado lo vemos solo como el ser humano, solo como el personaje, solo como alguien que existió y que ya no mucho tiene que ver con nuestro día a día. Por supuesto que hablamos sobre nuestra fe en Jesús y cómo lo necesitamos y cómo oramos, pero parece no tener mucho impacto en nuestro día a día. Pero es hasta que juntamos estas dos, hasta que entendemos que Jesús es 100% humano y es 100% Dios, que podemos entender un poco más del impacto que Él tuvo, no solo en el mundo, sino en nuestra vida de hoy en día. Piénsalo por un momento. En la cruz, Dios murió. En la cruz, Dios murió. Y está esta idea de que cuando Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como que la naturaleza de Jesús se hubiera separado. Como que entonces solo quedó el humano y Dios se alejó de él, cuando no es para nada a lo que se refiere. Lo hemos platicado en otros episodios, pero ese clamor que está específicamente en hebreo es una referencia al Salmo 22, el cual empieza ahí y es una profecía de cómo era la cruz. Pero más que eso, más que una razón literaria, es el principio de Jesús tuvo que morir. Humano y Dios tuvo que morir. Si Jesús no es humano cuando muere, entonces su sacrificio no puede aplicar a los humanos. No puede aplicar porque no hay forma de identificarse. Y si Jesús no es Dios, su sacrificio no es suficiente. Porque un hombre bueno puede ser suficiente para otro hombre malvado. Pero solo un Dios perfecto es suficiente para todo aquel que acepte ese regalo. Jesús es Dios. Y es por su nombre que somos salvos. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Empieza todo un pasaje que nos describe la magnificencia de Jesús. Voy a leértelo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, 15 al 20. A menudo leemos los evangelios y nos impresiona la enseñanza de Jesús, nos impresiona la forma en la que explica cosas, nos impresiona la libertad con la cual vive, nos impresiona su humildad, su bondad. Y a menudo olvidamos que aquí no simplemente estamos viendo un buen hombre. Aquí no estamos viendo una clase de filosofía.
Aquí estamos viendo al Dios del universo hecho persona. Verás, es importante que nosotros entendamos que a pesar de ser Jesús y Dios Padre, personas diferentes, siguen siendo el mismo Dios. Nosotros no tenemos 3 dioses, tenemos uno. Son 3 personas y es el misterio más grande que no podemos explicar, pero nos aferramos a la declaración: un Dios en esencia, 3 en persona. Significa que en Jesús estaba la plenitud de Dios. Que Jesús es completamente el Dios que nosotros alabamos. El Dios que no envió a alguien externo a sí mismo para, mira, anda a lidiar con todos los humanos. Mira, anda a sacrificarte tú por alguien más. Jesús es Dios. El Dios al cual oramos. Experimentó las cosas que nos duelen. Él entiende. Dios entiende. Nosotros no entendemos su perspectiva. Es tan grande, tan más allá de lo que nosotros podemos aspirar a poder comprender, pero Él nos entiende a nosotros. Ser seguidor de Jesús es algo bueno, es algo maravilloso por muchas razones. Porque Jesús es bueno. Porque sabemos que al seguirlo encontramos nuestro bien supremo. Es bueno seguir a Jesús porque en Él encontramos la libertad que tanto anhelamos. Es fácil seguir a Jesús porque vemos una humildad que nos dice que nosotros tenemos un lugar en este reino, que no solo somos simples sirvientes, sino que Él está viendo nuestros intereses también, de que Él nos representa. Seguir a Jesús es maravilloso porque Él es suficiente para garantizar nuestra relación correcta con Dios, de cómo se trata de lo que Él hizo y de lo que Él es. Y por eso cuando nosotros fallamos, porque siempre vamos a fallar, tenemos la confianza de que estamos bien con Él, de que podemos acercarnos en nuestros peores momentos, sabiendo que no tenemos que compensarlo por nuestros errores, porque Él lo pagó por todo. Él lo pagó todo. Por eso podemos vivir con paz, con tranquilidad. Y sobre todo es maravilloso, porque estamos siguiendo al Dios hecho humano. Porque Él es el primogénito, porque Él es nuestro ejemplo, nuestro hermano mayor, a quien nosotros aspiramos a emular, en quien nos estamos convirtiendo día tras día. Cada vez que Dios nos transforma, nos parecemos más a Él. Y el día en el cual se termine nuestra vida en esta tierra, ya sea porque Él regresa o porque nos llama para casa, nuestra transformación va a ser completada y en quien nos vamos a parecer más es en nuestro hermano mayor, el primogénito de toda la creación, Jesús. El Jesús que caminó entre nosotros, el Jesús que vino y lo vivió todo. El Jesús que se sacrificó y luego resucitó para gobernar sobre el universo entero. Aquel que es bueno, es libre, es humilde, es suficiente. Y sobre todo es Dios. Deseo que tú puedas conocer profundamente a este Jesús y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.